producir aceitunas o la vid higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Le parece si lo leemos otra vez? Amén. Verso 11 y 12. Leámoslos todos. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta preciosa mañana. Tiempo, oh Dios, de ayuno y de oración. Tiempo de ministración, Padre, de parte del Espíritu Santo a través de esta enseñanza, de esta tu palabra. Permítenos, oh Dios, por medio de la meditación de tu palabra, poder extraer de ella, oh Dios, la bendición que tú tienes preparada para mi vida. Mi Dios, que sea tu Espíritu ministrándonos, que sea tu misericordia ministrándonos, oh Dios, y permite, Padre Celestial, que en este tiempo nuestras vidas puedan estar dispuestas a escuchar palabra de Dios y que ella pueda producir en nosotros el fruto anhelado que tú quieres cosechar de cada uno de nosotros. Mi Dios, conforme a tu gracia y a tu misericordia, Padre, háblanos y ministranos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera, por favor, que vuelva a leer el texto bíblico en Santiago capítulo 3, verso 11 y 12. Porque a raíz de este texto o de estas preguntas, dos preguntas que hace el Señor, vamos a tener en este día una respuesta. Verso número 11 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, nuevamente hace la pregunta: ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y a raíz de este texto, mi amado hermano, voy a hacer una pregunta, ¿sí? O más bien una proclamación. ¿Qué pasaría si una fuente da agua dulce y salada? O como lo dice el texto, dulce y amarga. ¿Qué sucedería cuando en la vida de alguien, sí, se pudiera encontrar los dos tipos de agua? Porque en esta mañana vamos a ver a través de la Escritura, cuando el hombre quiere tratar de dar por una misma abertura, por una misma, diríamos así, por una misma vertiente, quiere dar a relucir o quiere dar a ver, sí, dos clases de agua o dos estilos de vida. Y yo creo que una de las mejores porciones bíblicas que el Señor nos ha dejado para ilustrar esta enseñanza se encuentra en el libro de los Jueces. Acompáñeme por favor, sí, al Antiguo Testamento y veamos cómo la vida de un hombre que ministró a un pueblo, que lideró a un pueblo por 20 años, fue siempre una fuente de dos clases de agua o de dos estilos de vida, desde que fue pequeño hasta cuando murió. Jueces, capítulo número 16. Jueces, capítulo número 16. Ya usted ve el nombre y dice: ah, ya sé de quién se trata. ¿Sí? Vamos a analizar cómo esta vertiente pudo dar dos clases de agua. Pero la Biblia dice, de acuerdo, no vaya a perder Santiago, la Biblia dice que no puede, ¿verdad? No pierda por favor Jueces, vuelva nuevamente a Santiago y recuerda el texto leído. ¿Acaso alguna fuente
hecha por una misma abertura o una misma grieta, agua dulce y amarga? Versículo 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera, sí, o la planta de higos producir aceitunas? ¿O la vid, sí, podría dar acaso qué cosa? Higos. La respuesta es clara de Santiago. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, o a lo que es en la primera pregunta, agua dulce y amarga. Ahora, de acuerdo a la perspectiva bíblica, de acuerdo, sí, a la resolución de la palabra, no podemos o no se puede extraer físicamente, sí, de una, diríamos así, de una simiente, algo diferente a la línea de esa simiente. Bueno, vamos a analizar obviamente la vida de Sansón, pero para reforzar algo más, acompáñenme al Génesis y veamos la declaración bíblica con respecto a lo que dice también Santiago, y luego nos introducimos, sí, en el texto de Jueces. Libro del Génesis. Vamos a los primeros capítulos. Libro del Génesis. ¿Lo tiene? En el capítulo 1, Génesis capítulo número 1, perdón, sí, capítulo 1, perdón. Capítulo número 1. ¿Lo tiene? Versículo, sí, número 29. Génesis 1, verso 29. Recuerde lo que decía Santiago. La higuera no puede producir aceitunas y viceversa. Una planta de aceitunas no puede producir o no puede dar. Y eso es una limitación que el Señor le ha puesto a toda la creación. ¿Ya lo tiene Génesis 1, 29? Dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol, dice ahí, en que hay fruto, y que da semilla, o serán, le dice al hombre, ¿qué cosa? O serán para comer. Ahora, en el mismo Génesis capítulo número 1, nos dice ahora el Señor, en los versículos, acompáñeme por favor, número 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto, verso 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Aún más adelante, sí, nos dice el Señor, de acuerdo a lo que ya leímos en el versículo número 29, sí, y dijo Dios, he aquí os ha dado, aparte de los animales, también dio toda clase de semilla. Recuerde, en los animales Dios creó a todos y cada uno de ellos según su especie. Es decir, que un perro nunca será un gato y un gato nunca será un perro. Un león no puede ser un loro y un loro nunca pasará a ser de pronto, sí, un oso. Cada cosa el Señor lo hizo conforme a su especie, sí, conforme, sí, a los parámetros ilimitantes que Dios, sí, le había establecido. Lo mismo sucedió también, sí, con las semillas. Acompáñeme a Génesis capítulo número 1, versículo número 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según también qué cosa su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, pero según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Un árbol de papaya no puede producir manzana. Un árbol de manzana no puede producir guineo. Un árbol de guineo no podrá producir de pronto moras. Amén. Cada cosa Dios la hizo conforme a su naturaleza y según su género. Por eso es que cuando Santiago dice
que de una planta de higo no puede producir aceitunas o viceversa. Pero esta analogía, estas ilustraciones que estoy simplemente tomando como referencia, van a servir como base para la enseñanza espiritual que vamos a extraer de la vida de Sansón. La Biblia dice en el capítulo 3 de Santiago, verso 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Ahora, la respuesta es sencilla. Usted bíblicamente podrá decir no, porque el Señor ha hecho todas las cosas conforme a un orden, conforme a su naturaleza, conforme a su género, conforme a su especie. No puede, de alguna misma especie salir otra especie diferente a la que el Señor ha creado. Lo mismo se puede notar en la naturaleza. Pero, ¿qué sucede cuando el hombre quiere quebrantar esa naturaleza, o diríamos así, esas limitaciones que Dios le ha dado a su creación? Ahora sí, acompáñeme al libro de los Jueces y veamos cómo un hombre, tratando de jugar con Dios, quiere dar de su vida dos clases de vida, o diríamos así, dos estilos de vida. Una ministrada por el Espíritu Santo y otra ministrada según su carne. Y en ese sentido el Señor va a tener mucho que decirnos en esta mañana. Vayamos pues al libro de Jueces, capítulo número 16. Ahí usted tiene referente a un hombre llamado Sansón. Veamos por favor, en ese capítulo, acompáñeme por favor al versículo número 20. Nos dice el Señor, Jueces 16, verso 20. Y le dijo Sansón, le está hablando Dalila, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, es decir, saldré airoso, saldré vencedor, o saldré bien parado de todo esto, y me escaparé. Pero él, obvio, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ahora, Dios dice en su palabra que ya él no estaba con ¿quién? Con Sansón. La pregunta es, ¿por qué ya Dios se había apartado de Sansón? ¿Qué le llevó a Dios, el tomar semejante resolución en la vida de un hombre que había servido, como juez, como líder para su pueblo durante 20 años? Acompáñeme por favor al versículo 31 de ese mismo capítulo 16, y nos dice el Señor ahí, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, eso es en el campamento de Dan, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel. Mire, ¿cuántos años juzgó o lideró al pueblo de Israel? ¿Cuánto tiempo? 20 años. A veces cuando se lee la vida de Sansón, uno dice, uy, Sansón vivió muy poquito. No, Sansón vivió bastante. Porque cuando él comenzó a ministrar, cuando él comenzó a liderar en medio de su pueblo, ya debió haber pasado la mayoría de edad. Y aparte de eso, 20 años estuvo al frente de la nación. 20 años. No fueron 20 días, no fue un mes, fueron años los que él estuvo al frente de su pueblo. Pero para entender un poco mejor por qué Dios lo había abandonado, tenemos que ir, desde el inicio de la vida de este hombre. Acompáñeme a Jueces, capítulo número 13. Jueces, capítulo número 13, verso 24 y 25. Vamos a tomar ciertos versículos de estos capítulos para entender la vida de Sansón. Jueces 13, verso 24 y al 25. ¿Lo tiene? Y la mujer dio a luz un hijo, es decir, la mujer de Manoa. Manoa era el nombre del papá, el nombre del padre de Sansón. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño, recuerde, era un niño,
creció y Jehová lo bendijo. Yo creo que aquí hay un proceso maravilloso, como cuando uno viene a los pies de Cristo. Cuando uno viene a los pies de Cristo también nace, ¿verdad que sí? Nace. Y cuando uno nace en Cristo Jesús, obviamente que como está en el primer amor, uno comienza a buscar de su presencia, comienza a buscar sus atrios, comienza a llenarse de la palabra del Señor, comienza a involucrarse, comienza de alguna manera así a querer agradar a su Señor en todo. Dice la Biblia que este muchacho, este niño creció y Jehová, ¿qué hizo por su parte? Lo bendijo. Ahora, recuerda este texto, Jehová lo bendijo. Pero recuerde el término ya casi al ocaso de la vida de Sansón. Jehová se había apartado de él. Mire cómo sucede en este principio y en este fin en la vida de Sansón. Al inicio Jehová lo bendijo y luego Jehová lo terminó dejando. ¿Por qué? Porque Sansón va a adoptar una vida o un estilo de vida donde se logra notar cómo una fuente trata por fuerza dar dos clases de agua. O trata de vertir de su vida así dos tipos, en este caso, de frutos. Y en la vida de un creyente no puede haber dos tipos de fruto. Para el Señor siempre debemos de ser, diríamos así, de una sola especie o identificado con un solo género. Y nuestro género o nuestra naturaleza, como lo vimos en Génesis, es una naturaleza de Dios en nosotros. Ahora, dice la Biblia en el versículo número 25 que luego que el niño creció y luego de que Dios lo había bendecido, Dios no tardó mucho en darle ¿de qué cosa? Versículo número 25. ¿Qué dice la Biblia? Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. ¿En quién? En él. Mire, vemos un proceso maravilloso de la obra de Dios en la vida de Sansón. El niño nace, luego crece, el Señor lo bendice y obviamente Sansón en su tierna edad comenzó a llenarse de Dios y Dios no se hizo esperar y Dios le comenzó a dar de su Santo Espíritu. ¿Se parece o no se parece al proceso de la vida cristiana? ¿Verdad? Uno viene a los pies de Cristo, el Señor nos bendice, el Señor también luego de esa búsqueda intensa nos da de su Santo Espíritu y el Espíritu de Dios hace habitación o morada en nosotros. Y eso fue lo que pasó en el versículo número 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora, estas eran ciudades, y Estaol, recordando que Dan era una de las tribus de Israel. ¿Sí? Dan era una de las tribus y cuando dice que comenzó a manifestarse es que Dios lo comenzó a usar como ¿qué? Como juez en medio de su pueblo. Es decir, que le comenzó a dar sabiduría, le comenzó a dar, de sus dones, comenzó a ser sabio para poder juzgar entre hombre y hombre, para poder liderar y para poder encaminar a su pueblo, no solamente a las cosas justas, sino también a que buscaran del Dios vivo. Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, no viene simplemente para que nos quedemos sentados, sino que viene para abundar en nosotros y que de la abundancia de ese corazón comience también nuestros labios a proclamar sus grandezas. Ahora bien, hasta ahí todo bien con Sansón. Pero más adelante, luego de que este muchacho crece, se llena de Dios, comienza un declinar. Yo no quiero en este momento o en este tiempo de pronto desvalorar a Sansón. Sansón hizo muchas cosas buenas. Sansón fue de hecho un gran instrumento de Dios y no en vano la Biblia le dedica, 2 capítulos enteros para analizar la vida de este hombre llamado Sansón. Pero lo que yo sí quiero darle realce en esta mañana es que podemos aprender de los errores de Sansón. ¿Para qué? Para que nuestras vidas no cometan los mismos errores. Sobre todo si pretendemos que de una misma vida se puedan ver dos clases de frutos. Recuerda, una higuera no puede producir aceitunas. De una vida cristiana no pueden haber obras de malignidad o de maldad. De un hijo de Dios no se puede, mi querido hermano, extraer o no se puede sacar a relucir
obras de tinieblas. O somos luz o somos tinieblas. Pero no pretendamos, sí, ser luz y tinieblas al mismo tiempo. Ese jugueteo, esa doble vida, ¿sí?, esa fachada es la que puede bien, mi amado hermano, ¿sí?, darnos un final tan triste y tan de pronto deplorable como lo tuvo Sansón. ¿Cuál fue la peor, diría, crisis que yo puedo ver en la vida de Sansón? Su muerte, no, sino que Jehová se había apartado de él. Desde ese momento Sansón comenzó a morir. La vida del hombre, mi amado hermano, a la verdad cobra sentido cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero también la vida del hombre pierde todo sentido cuando el Espíritu Santo se va de nosotros. Y eso fue lo que pasó con la vida de Sansón. Ahora, Sansón empieza bien. Recuerde, versos 24 y 25. El niño crece como toda criatura, guiado por su padre Manoa, guiado por su madre, recordando que la vida de Sansón se produjo a través de un milagro. Porque la mujer de Sansón, perdón, la mujer de Manoa no podía tener hijos, y el Señor obró un milagro y salió ese muchacho como bendición de parte de Dios. Verso número 25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Cómo era el escenario en los tiempos de Sansón? Sí, un pueblo sí estaba, diríamos así, por encima de Israel. ¿Quiénes? Los filisteos. Así como estudiamos el día de ayer en el estudio que se viene realizando del libro de Daniel, donde Babilonia estaba por encima de Israel, ¿sí? En los tiempos de Sansón, quien estaba por encima de Israel eran sí, los filisteos. Ellos gobernaban, y de hecho Dios había permitido que los filisteos se levantaran contra Israel, porque los israelitas se estaban volcando de lleno a la idolatría. Siempre la idolatría fue un problema para la nación de Israel. Ahora bien, dice la Biblia, versículo 1 del capítulo 14. Recuerde, tenemos ya no a un muchacho, ya no a un niño, ahora tenemos a un hombre lleno de Dios y lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ministrando en Dan, entre dos ciudades, entre Sora y Estaol. Verso número 1. Ahora, ¿qué sucede? Descendió Sansón, y aquí es donde comienzan los problemas. Descendió Sansón a Timnat. Timnat era una ciudad, sí, filistea. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y aquí viene el asunto. Aquí viene, diría yo, el problema. Cuando Sansón comienza a descender. Ese es el problema. Cuando uno comienza a descender, es decir, a menguar, cuando uno comienza, diríamos así, a bajar la intensidad de la búsqueda que Dios quiere que tengamos, entonces los problemas van a comenzar a aflorar, sí, en la vida, sí, de los hijos de Dios. Recuerde, cuando uno está creciendo, el Espíritu de Dios se va a manifestar en tu vida. Eso es una regla, mi querido hermano espiritual. Si usted y yo hemos leído Jueces capítulo número 13, versículos 24 y 25, donde usted verá cómo el niño crece, Dios está con él y Dios derrama de su espíritu. ¿Pero por qué? Porque está creciendo. Pero cuando uno comienza a descender, entonces, mi amado hermano, comienza a producirse en nosotros un proceso de desestabilización, y por ende vamos a comenzar a menguar. La Biblia dice que él desciende, Sansón, a una región llamada Timnat, y una vez descendido sucede lo que siempre sucede en la vida de una persona que comienza a menguar en su intensidad, en su búsqueda con Dios. Comienza a aflorar su carnalidad. Recuerde, una fuente no puede dar dos clases de agua. Un árbol usted no puede encontrar en un solo árbol guayaba y manzana, ¿verdad? Así injerte, así ponga las semillas juntas en tierra. Cuando éstas se rompen, ¿verdad?, cada semilla dará su propio fruto. Sansón, mi querido hermano, no hace mucho era un líder de su pueblo, pero desciende a Timnat, y una vez que desciende a ese lugar, es decir, comienza a decrecer, y asimismo comienza ahora a aflorar o a aparecer en la vida de Sansón, sí, su carnalidad.
Él era un hombre también, tal cual como lo es usted, tal cual como lo soy yo. Recuerde que usted y yo, sí, tenemos también una naturaleza pecaminosa, pero que solo por Cristo logra ser conquistada. Cuando Cristo viene a nuestra vida, la naturaleza pecaminosa, sí, queda subyugada por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando usted se afloja de la búsqueda de ese Dios, de ese Cristo maravilloso, de esa intimidad, comienza a aflorar o comienza a revelarse su yo interior y quiere aparecer otra naturaleza, que es la naturaleza del pecado. Bien decía el apóstol Pablo, sí, el pecado que mora, él decía, el pecado que mora en mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Pero ¿cuándo aparecía eso? ¿Cuándo afloraba eso? Cuando, sí, uno se comienza a despreocupar de su crecimiento. ¿O es que acaso no se ha dado cuenta que cada vez que usted se despreocupa de sus uñas, hablándole a los hombres en ese sentido, sí, inmediatamente por las uñas largas comienza la acumulación de tierra en las uñas? Si usted se despreocupa de ellas, ¿verdad? Si no las corta, ¿qué sucederá? Comienza, ¿qué cosa? A contaminarse. Y eso, si usted se rasca alguna parte, ¿verdad? Y si tiene una herida, se infecta. Amados hermanos, nuestra vida espiritual es algo muy similar. Si usted se despreocupa de su vida espiritual, sí, aun cuando usted de pronto se sienta seguro de que está firme, puede comenzar a tropezar. Como lo dice también la Escritura. Aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, la Biblia dice en el verso número 1 que Sansón va a Timnat y una vez que desciende a ese lugar, mira a una mujer de los hijos de los filisteos. ¿En qué termina esa historia? En que este muchacho va donde sus padres y le pide a esa muchacha de Timnat, sí, él la comienza a galanear y dice, yo quiero que me la tomen por mujer. Verso número, sí, capítulo 14, versículo número 3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, es decir, que no son hijos de Dios o no pertenecen al pueblo. Y Sansón respondió a su padre diciéndole, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y la tomó. La verdad fue esa. La tomó. Versículo, acompáñeme por favor. Número 5. Y Sansón, ¿qué hizo? Descendió con su padre y con su madre a Timnat. Dice ahí, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Ahora, no quiero concentrarme en el león. Estamos analizando, recuerde, que de una misma abertura, sí, no puede salir agua dulce y agua salada. Ahora bien, Sansón desciende a Timnat, termina cogiendo a esta muchacha por mujer, pero en el camino, sí, al parecer Sansón, sí, se aleja de sus padres. Versículo número, sí, recuerde, verso número 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Ahora, recuerde, estamos hablando de una vida doble. Sansón está tomando una pésima decisión. ¿Cuál es esa? Tomar una mujer incircuncisa, es decir, una mujer pagana. Y la Biblia dice que no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos. No podemos como cristianos, sí, darnos, diríamos así, ese lujo ¿de qué? De unirnos con alguien que no comparta nuestra fe, sí, y hacer alianza con él o con ella. Pero Sansón dijo, yo soy juez. El Espíritu de Dios está sobre mí. De hecho, soy uno de los principales en mi nación. Aún el Señor me está usando en el campamento de Dan como su, diríamos, como su rey o como su príncipe, sí, gobernándolos, y todo está bien. Y me siento, decía tampoco, también podría decir él, me siento diríamos, con todo el vigor de Dios, con todo el respaldo de Dios, porque siento al Espíritu Santo. Recuerde, mi querido hermano, lo que dice el versículo 25 del capítulo 13. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él.
verso número 6. Nos dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Ahora, me interesa este versículo. ¿Por qué? Porque pese a la mala decisión que estaba tomando, aún el Espíritu Santo, ¿qué pasaba? Y él, recuerde, él lo sentía. Dice la Biblia, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Usted cree que él no sintió el poder del Espíritu Santo sobre su vida? Por supuesto. ¿O es que acaso usted cuando entra en adoración no siente como el Espíritu Santo ministra su vida? Y Él es el que le hace redarguir, le hace llorar, le hace clamar, le hace sentir esa paz. Y usted dice, hermano, vine con problemas, vine atado y me voy libre. ¿Pero por qué se siente así? Porque el Espíritu Santo usted lo logró asimilar en su vida. Dijo, usted puede decir, sí, mi amado hermano, sentí como Dios me abrazaba, me abrigaba. Sí, y he sentido que Dios me ha libertado, me ha roto las cadenas. Sansón está tomando una mala decisión, pero mire, el Espíritu Santo sigue su obra. Sigue su obra. Es decir, que cuando uno, póngale asunto a esto, está siendo ministrado por Dios, está siendo usado por Dios y se descuida en algo, porque aquí digámoslo así, si Sansón se descuidó en la parte sentimental y fue y se alocó, era hombre también, es decir, susceptible al pecado. Este hombre se descuida y va y toma una mujer que no tenía que tomar. Pero igual la obra del Espíritu Santo en su vida seguía manifestándose. Diríamos así, seguía rodando en su vida. Y eso puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, el cual digo yo, en su misericordia, ¿cuántos saben que Dios es misericordioso? Cuando el Espíritu Santo, que también forma parte de la Trinidad, forma parte de la deidad, comienza a manifestarse, aun cuando ya nos estamos equivocando, uno puede llegar a cometer el error de decir estoy bien. Uno puede comenzar a decir para sí, estoy bien. ¿Por qué estoy bien? Porque el Espíritu de Dios sigue obrando, sigue moviéndose, lo sigo sintiendo, pero ojo, ya comencé también a ¿qué cosa? A desobedecer a Dios. Y muchos en esa confusión, amados hermanos, sí, pueden llegar a pensar que a Dios sí no le interesa en este caso mi vida privada. Que eso fue lo que pasó. ¿En qué momento? En que Sansón tomó a una mujer sí que no tenía que tomar como esposa. Y uno sí puede llegar a confundirse y decir, bueno, si todavía hablo en lenguas, si todavía danzo, si todavía brinco, si todavía me da ese fueguito, no, aun cuando sé que me he equivocado, porque recuerde que la advertencia del papá y de la madre de Sansón estuvieron siempre alertas y atentos. ¿Qué le dijeron? ¿Para qué vas a tomar mujer incircuncisa o de un pueblo incircunciso? Eso no es de Dios. Y él dijo, no importa, me gusta, me agrada, la quiero, sí. Vayan y pídanmela. Porque ella quería formalizar la relación. Por eso mandó a su papá y a su mamá para ya pedirla. Para que el asunto sea serio. Y luego de eso, sí, oh sorpresa, estando de camino a Timnac, es decir, yendo a cometer o yendo a consagrar el pecado, el Espíritu de Dios se manifiesta. Cosa curiosa. Usted dirá, ay hermano, ¿por qué el Espíritu de Dios de una no lo dejó? Es que recuerde, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y en su misericordia, lo que Dios sabe que no tiene que quitar de manera tan abrupta es su Espíritu, porque sin su Espíritu morimos. Sin su Espíritu ya no hay dirección. Sin su Espíritu ya no hay, mi amado hermano, sentido para vivir. Y si algo Dios quiere demorar para nuestras vidas es su juicio. Recuerda que Dios no atarda, sino que es lento para la ira, grande en misericordia. Y si el Señor no ha venido, como lo dice en su palabra, si como algunos lo tienen por, dice, como algo tarde, por tardanza, es para que todos procedamos a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Si el Espíritu de Dios no lo dejó de lleno a Sansón ante ese primer, diríamos así, resbalón, veámoslo así. Ante ese primer resbalón, si no lo dejó de manera
imprevista, fue porque el Señor quería que el mismo Espíritu Santo obre en él para arrepentimiento. Pero no pasó así. Verso 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Amén. Sin tener nada en su mano. Y obviamente, mire lo que dice, por eso le dije que él se había apartado. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había. Recordando algo que en el capítulo número 13 de Jueces nos dice. Acompáñeme a Jueces capítulo 13. ¿Por qué no lo declaró? ¿Por qué se quedó callado con esta acción? Y ojo, fue una acción cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Versículo 7. Jueces 13, verso 7. Y me dijo, aquí ya un ángel de Dios hablándole a Manoa. Y me dijo, he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo. Cuando habla de nazareo, habla de un voto. El voto del nazareo en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, era que un niño cuando era consagrado desde el vientre de su madre, entre otras cosas, la vida de él debía de ser una vida dedicada por completo, por lleno a Dios. Y una de las características de un niño nazareato, sí, era de que esa vida no podía, bajo ninguna circunstancia, contaminarse, sí, ni con vino, ni con cosa fermentada, ni mucho menos tocar, sí, un cuerpo muerto. Versículo número 7. No beberá vino, ni sidra, ni cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Un nazareo, entre otras también diríamos así, identificaciones, es que un nazareo no podía cortarse el cabello, ni la barba. Todo él, de acuerdo al ritual, sí, levítico, todo él era, sí, consagrado a Dios. Aún los pelos de su cabello. Nada pasaba. O sea, no había navaja, no podía cortarse el pelo. Todo. Ahora, cuando él arremete contra este león que venía rugiendo, dice la Biblia, Jueces capítulo 14, versículo número 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, dice aquí, ¿sí? Y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si él le decía, papá, mamá, sí, maté con mis manos a un león? ¿Qué le hubiese dicho el papá y la mamá? ¿Qué le hubiese dicho? Recuerde que esta ordenanza, ¿quién la recibió? Sansón, la de Jueces capítulo 13. Los padres. Si él hubiese declarado esto a sus padres le hubieran dicho, ¿qué cosa? ¿Qué has hecho? Te has contaminado, sí, al darle muerte y mucho más todavía con tus propias manos, sí, a este animal. Y lo hubiesen tenido obligatoriamente que llevar ¿a dónde? ¿A dónde? Al tabernáculo. ¿Para qué? Para que ofrezca por su purificación y quedarse, sí, limpio hasta que pase la inmundicia de su pecado. Tenía que haber un ritual, de ofrecer un carnero, sí, derramar sangre por su ofensa, por su pecado hacia Dios, para que vuelva a quedar nazareo. Esos eran los rituales de la ley. Amado hermano, pero ¿qué aconteció? Recuerde, como él ya puso en su corazón fijarse en una mujer que no era aprobada por Dios, véalo así, es un león el que le estaba esperando, no era una mujer. Recuerda que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando uno comienza a flaquear en su intensidad de búsqueda hacia Dios, recuerda que es un león el que te está esperando. Eso fue lo que le pasó a Sansón.
Pregunto, coincidencias de tantos hombres que habían en Israel. Justamente es a Sansón quien le sale al encuentro un león. ¿No le parece demasiada coincidencia? Recuerde que en Dios no hay coincidencias, en Dios todo es providencia. Todo es providencia. Y si el Espíritu de Dios viene frente a una emergencia, mi querido hermano, recuerda, no necesariamente tú tienes que hacerle frente a esa, diríamos así, a esa provocación. Hay también, mi querido hermano, formas de reaccionar, sí, en las cuales es preferible a veces huir que hacerle frente a la tentación. La Biblia nos manda a resistir al diablo, pero cuando haya que resistirlo. Pero también el Señor, cuando tenemos que huir, el Señor más bien nos recomienda que salgamos de ahí. Sansón fue advertido por un león, porque eso era lo que le esperaba en Timnat. Esa relación no era de parte de Dios. Pero el Espíritu Santo, viniendo en su misericordia sobre él, él prefirió hacerle frente, sí, al león. Y lo que es peor, sí, matarlo con sus propias manos, contaminándose. Ahora, yo quiero que usted vea el proceso de cómo este hombre se va de a poco, ¿sí? Va descendiendo en su intimidad con Dios, va descendiendo también, ¿sí?, en su intensidad como hijo de Dios. Va menguando. Recuerde, un hombre lleno del Espíritu Santo que ministraba en medio del campamento en Dan, ahora de a poco, sí, comienza a descender, comienza a declinar como hijo de Dios. Más adelante, dice ahí, versículo número 7. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Me dijo, perfecto, sí, a esta que le tenía puesto el ojo, me agradó. Y la tomó, versículo 8. Volviendo después de algunos días, ¿ya para qué? Para tomarla. Se apartó del camino para ver el cuerpo muerto. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Por qué regresó a ver? Ahora, la Biblia no dice bajo ningún parámetro que yo haya leído en la vida de Sansón, que Sansón siempre haya tenido la fuerza con la que comenzó a manifestar en Jueces capítulo 14. Más bien Dios diría que este poder sobrenatural vino a raíz de su declinar. Pero vino para que pueda ser bien utilizado. Yo sé por la palabra que el Señor utilizó la fuerza de Sansón para darle muerte a los filisteos. Claro que sí. Pero, amado hermano, él hizo un mal uso del don que Dios le dio. Y a veces sí, los hijos de Dios, cuando no tienen visión de parte del Espíritu Santo, sí pueden ser instrumentos o de hecho pueden dar un mal uso a los dones que el Señor sí nos ha podido brindar. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, el Señor nos da el don para predicar su palabra, pero preferimos callarlo, guardarlo y no manifestarlo a los hombres? Nos ha dado de pronto el don del servicio, pero nos hemos quedado de brazos cruzados. Mire que en el ayuno anterior se hablaba de los mutilados. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? Los mutilados, los que tienen quebradura de manos, quebradura de pie. Sí, que todos ellos no pueden ministrar, no pueden acercarse al altar. ¿Se recuerda? Es decir, lo pueden hacer, pero son, sí, ellos mismos se ven como, sí, como personas, diríamos, impotentes de servir. Pero no porque no lo puedan hacer. Amados hermanos, dice la Escritura, volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Ahora, ¿qué le motivó? ¿Qué le cautivó para regresar a ese escenario? Por eso es que yo digo que él este don no lo tenía, sino que él fue a comprobar si habría sido cierto. Sí, que él, un ser mortal, un ser humano común y corriente, que si bien es cierto, el Espíritu de Dios estaba sobre él para gobernar sobre lo suyo, fue a comprobar si verdaderamente fue su mano la que le había dado muerte a ese león. Él dijo, no puede ser. ¿Usted cree que él no se fue con eso en la mente? A ver, un león, yo lo cogí, yo lo despedacé. No podría, yo voy a ver esto realmente si fue así. ¿No habrá sido que habrá sido un sueño todo esto?
¿Cuántas veces, mi amado hermano, estando ya mal, Dios usándote grandemente, puedes entrar en una confusión de esta misma naturaleza? Pero si ayer me pegué unos tragos, igual prediqué la palabra al siguiente día, e inclusive hice una oración y esa persona se sanó. ¿Será de pronto que lo de los tragos no fue mucho? De pronto el Señor, ¿no?, si comparte esa debilidad conmigo, igual yo sigo siendo un instrumento en su mano. ¿Será cierto todo eso? Amado hermano, y podemos entrar en una terrible confusión. Y Sansón entró en esa confusión y dijo, ¿será cierto de pronto? Y regresó. Y al regresar, dice la Biblia, que encontró algo curioso, porque así es la confusión del hombre, que llamará a las cosas malas buenas y a las buenas las llamará malas. Porque en medio de ese león, para sorpresa de él, la Biblia dice que hubo un panal de miel. No porque las abejas acostumbraran a hacer panales en los cuerpos fétidos y hediondos, sino porque de pronto un panal en un árbol cayó y se posó, ¿en dónde? En el león. Acompáñeme a la escritura. Versículo número 8. Volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí en el cuerpo del león. Y acuerde que ya estaba muerto y de hecho hasta fétido, porque ya estaba en descomposición. ¿Cuántos se han acercado a un perro muerto ya de unos 3-4 días? ¿Se podrá usted acercar? Es mi pregunta. Ya huele a mortecino eso de ahí. Wow, te dirá, no hermano, ¿cuántos han olido a veces cuando remueven esa basura aquí? Y recuerden, no era un cuerpo pequeño de una ratita, oiga, un ratón pequeño. Me acuerdo en el seminario que dábamos clase. A veces habían esos roedores chiquitos y moría uno entre el tumbado, ¿sí?, y la losa. Oiga, y en el aula de clases había una fragancia terrible, que no se podía dar clase. ¿Sí? Levantábamos todas las planchas hasta encontrar ese pequeño ratoncito y sacarlo de ese lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el olor no se podía soportar. El problema es que muchos ministran oliendo a muerte para Dios, aun cuando por fuera te eches Coco Chanel número 5, te eches de pronto un perfume que a mí me gusta, Aramis. Ese es el problema. Cuando de una misma fuente comienza a salir dos tipos de olores. Comienza a vertir agua dulce y amarga. Comienzas a coger, al meter tu mano, al hablar con él, comienzas a enterarte que de esa misma boca en el culto sale alabanza y allá afuera salen insultos. Comienzas a ver que acá en el culto de pronto el hombre habla con salmos, allá afuera habla con palabras hirientes y murmuración y mentira. Y de una misma fuente comienzas a ver que hay dos tipos de agua, pero la Biblia dice que eso no puede ser así. Y no solamente como declaración, sino porque Dios se encargará de definir al último. Se encargará Él. Si tú no has logrado tomar la decisión, Él sí va a tomar la decisión de definir lo que eres. Y te expondrá realmente con el fruto, ¿sí?, que hay en ti. Verso número 8. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas. Y dice ahí, y un panal de miel. Amado hermano, mire la trampa. Algo mortecino y en medio de lo mortecino, algo tan dulce, algo tan provocativo. Y así es el pecado. Así es, mi querido hermano, como Satanás engaña a los que tienen el Espíritu Santo. Te puede hacer ver algo muy deleitoso, pero está depositado en una base, en algo que huele a muerte. ¿Cuántas veces así el enemigo nos ha engañado? Muy hermoso lo que está encima, pero depositado o asentado en algo que está podrido.
Puede haber de pronto, sí, una preciosa amistad. Puede haber de pronto una preciosa invitación. Pero todo ello disfrazado con algo que está listo y preparado para hacerte caer. Y tú dices, hermano, justamente cuando yo llegué, justamente cuando me aparecí, justamente en ese momento, en ese tiempo, todo se dio para que yo caiga. Todo se dio para que no venga. Todo se dio para no doblar mis rodillas. Sansón vivió esa experiencia. Y recuerda que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo todavía no lo había dejado. Estaba en él. Pero en él habían dos clases de agua. Había la disyuntiva. Él ya le había dado lugar en que en su vida si comiencen a aflorar dos estilos de vivir. Y obviamente cuando tú pones a combatir la carne contra el espíritu, óigame, déjame serte muy claro en esto, la carne siempre saldrá vencedora. ¿Cuándo? Cuando en esa lucha tú no estás buscando del Espíritu Santo. Porque cuando tú estás buscando del Espíritu Santo constantemente y tú pones a combatir entre tu carne y tu vida espiritual, el Espíritu ganará. Pero cuando uno desciende y pone a combatir entre el Espíritu y la carne siempre saldrá vencedora. Por eso es que cuando uno cae en pecado, lo primero que uno tiene que ver en su vida es cómo dejaste de orar, cómo dejaste de buscar, cómo dejaste de congregarte, cómo dejaste de intimar con tu Dios desde la trinchera, como yo lo llamo, de tu hogar. Cuando tú decaíste en estos ejercicios, en este buen oficio que Dios te manda a cuidar y a cultivar, entonces si tú quieres hacerle frente en esa condición entre tu carne y tu espíritu, la carne te vencerá. Ahí no hay nada que hacer. Ay, hermano, si yo estoy fuerte para la tentación, le digo, hermano, ¿estás orando? No, no estoy orando, pero me siento fuerte. Yo le digo, sale a pelear porque vas a venir vencido. Te van a vencer. Te van a vencer. Bueno, pero me siento fuerte, sí, pero te sientes fuerte en tus fuerzas, no en las del Señor, porque las del Señor sí te darán la victoria. Pero cuando lo estás buscando, ¿cuántos me están entendiendo? Parece que estuviera solo aquí. Y dice el Señor en el verso número 8, verso 9, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Él dirá, yo no cogí el cuerpo muerto, yo me llevo es la miel. ¿Cuánta gente juguetea así con el pecado? Hermano, yo estoy ahí, pero yo no tomé, pero estuve ahí. Yo no hablé, pero estuve ahí. ¿Sí me está entendiendo? Así pasó con Sansón. Me cuidé de no coger lo mortecino, pero sí me llevé la miel que estaba depositada encima de lo mortecino. Yo no grité, pero estabas ahí. Yo no dije nada. Ese es el problema, que no dijiste nada. Por eso, pero estabas ahí. Es ahí el problema. Amados hermanos, de una misma vertiente no puede salir agua dulce y amarga. Recuerda que si tú no tienes la valentía para definirte, Dios sí la tiene. Porque Dios no puede permanentemente depositar de lo santo en algo que esté inmundo. Dios tiene un límite y en ese límite Dios va también a sacar lo que te puso gratuitamente de su Santo Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios se va de una vida, amado hermano, tú ya estás muerto. Ahí es donde la conciencia
se hace dura, se hace, diríamos así, calluda. Y por más mensaje que haya, por más ministración, por más alabanza, por más buena predicación que tú escuches, sea de manera directa, en televisión, en radio, nada podrá mover tu endurecido corazón. Serás un faraón más que no quiere dejar ir a su carne para que le sirva a Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Luego de esta terrible experiencia, ¡oh sorpresa!, el Espíritu de Dios vuelve a manifestarse en Sansón. Usted dirá, ¿pero cómo es posible? Yo diría, su misericordia era la que obraba. Verso 19 del capítulo 14. ¿Lo tienes? Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Lo tienes? Jueces 14, verso 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y descendió, obviamente, ¿quién? Sansón. Descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. ¡Oh sorpresa! El Espíritu de Dios vuelve a manifestarse en la vida de Sansón. Pero vuelve a manifestarse, recuerde, con esa virtud que él antes nunca había experimentado. ¿Cuál era esa? La de recibir una fuerza sobrenatural. Y ahora, por primera vez, vemos haciendo uso de ese don de Dios, pero para, diría yo, para satisfacer un capricho suyo. Le da muerte a 30 hombres para tomar de esos 30 hombres sus bienes e irlos a dar a otros que habían perdido, que él había perdido una apuesta. Cuando Sansón se logra unir con esta mujer de Timnat en las fiestas de la boda, él lanza un acertijo. ¿Quién? Sansón. A manera de juego, recordando que las bodas orientales no duran un día. ¿Duraban cuántos días? 7 días. Y como para ponerle ánimo y sabor a la fiesta, dice, bueno, vamos con acertijo. Como dicen los cristianos, a ver, ahorita sí vámonos con una rondita de cachos. Pero soy cristiano, cachitos cristianos, dice. Amado hermano, de una misma vertiente no pueden salir 2 clases de agua. Ya vamos a los cachos, dice así mucho. Sansón dice, vamos a los acertijos. Y fue con un acertijo. Y el acertijo no pudo ser resuelto. Pero los invitados que se veían de alguna manera en la apuesta perjudicados, cogieron a la mujer de Sansón y le dijeron, mira, si tú no nos dices o si tú no convences a tu marido de que nos dé la respuesta al acertijo, mira, a tu padre lo vamos a matar y las propiedades que él tiene las vamos a destruir. Y obviamente esta muchacha fue corriendo donde Sansón a decirle, no seas malito, ¿cuál es la respuesta? Mira, dame la respuesta. Sí, se acostó con él, lo endulzó, lo besó, lo enamoró, estaban de bodas y le sacó la respuesta. Y ella fue corriendo donde los invitados y les declaró la respuesta del acertijo. Pero Sansón sabía que esa respuesta había sido forzada porque su mujer había sido utilizada para que le den la respuesta al acertijo. Y oh sorpresa, como Sansón había hecho un acertijo con apuesta, Sansón, al haber perdido la apuesta, tenía que pagar la apuesta. Y para pagar la apuesta, capítulo número 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre él, no es para hacer lo malo. ¿Es para qué? Para que él logre reaccionar. Recuerda esto, mi querido hermano. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, es para que tú logres salir del hoyo, no para que desciendas en el hoyo. El problema es que cuando el Espíritu de Dios venía a él, ¿él qué hacía? Descendía. Versículo número 19. Y descendió a Ascalón. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios va a venir sobre tu vida para que pagues una apuesta?
Mucha gente dice, sí, ay, que el Espíritu de Dios va a venir, ¿para qué? Para hablarme de qué, para ratificar qué cosa, tu pecado. Hay quienes viven en adulterio y dicen, estoy esperando una palabra de Dios para ver qué hago. ¿Qué va a decir el Espíritu Santo? Si estás viviendo una vida de adulterio, que te separes. ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decirte el Espíritu Santo cuando Él ya sabe y tú también ya sabes que estás viviendo de pronto una vida de mentira? ¿Para qué va a venir el Espíritu Santo? O si viene, ¿cuál debería de ser en sí el desenlace de su venida? Que corrijas tu vida, que te apartes del mal y hagas lo bueno, que te arrepientas y comiences a buscar de Dios como Dios manda en su palabra. ¿No te parece? Amados hermanos, el Espíritu de Dios no viene por nuestros caprichos, ni viene a solapar nuestros pecados. Cuando Él mora y viene a nuestras vidas, es para limpiarnos de toda maldad, para resplandecer como hijos de luz. No para ser dos luminares. Tenemos que brillar con una sola luz y debe de ser la luz de Cristo. La Biblia declara en el versículo 19 que el Espíritu de Jehová viene sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Pero el Espíritu de Dios seguía moviéndose y Sansón seguía viviendo en su confusión diciendo, qué bueno, siento todavía el Espíritu Santo en mi vida. Siento el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces vivimos años esclavizados del pecado? No digo de qué pecado, pero del pecado, porque cada quien conoce su intimidad con Dios y consigo mismo. Y el Espíritu Santo sigue ministrando. Tú lo sigues sintiendo, pero tú te sigues confiando también. Diciendo, bueno, Dios sabe, Dios entiende, Dios conoce. Y sigues con el pecado. Amado hermano, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Recuerde un texto muy conocido y trillado desde este altar. ¿Sí? El Señor siempre nos advierte diciendo con respecto a este jugueteo con aquello que es inmoral, con aquello que no conviene a santos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscadle entre tanto Él está cercano. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que Él se pondrá de lejos. Llegará un momento en que tú clames y Él ya cierra sus oídos y no oirá. La Biblia declara, mi querido hermano, luego de este acontecimiento, avancemos por favor. En el capítulo número, ahora avancemos al capítulo número 15. ¿Lo tiene? Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. 15:14, perdón. Jueces 15, verso 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos. ¿Qué había pasado? ¿Se acuerda de la mujer que tomó en Timnat? Como era un capricho más que amor, luego de que este hombre se allegó a esta mujer de Timnat, estuvo con ella. Pasó el tiempo de la apuesta, pasaron, digamos así, el tiempo del desposorio, ¿sí? Se desencantó de ella y la dejó. Y a los años volvió a la casa, pero para satisfacer una necesidad biológica.
quiso acostarse con ella. Cuando retornó a la casa del suegro, pidiéndole que le dé a su mujer, porque ni siquiera tuvo la decencia de llevársela y de honrarla como mujer, dándole casa, dándole cobertura, fue a su suegro y le dice, bueno, mi mujer, ¿dónde está? Y, dice, y la palabra dice que el suegro le dice, pero yo pensé que tú ya la habías desechado. Más bien la di a otro. Ya la casé con otro. Porque la has abandonado, nunca te preocupaste de ella. Pero si quieres realmente una mujer estable, mira, aquí tengo a mi otra hija y tómala por mujer a ella. Sansón se sintió ofendidísimo con esto que había escuchado. Y de manera, diríamos, agresiva, queriéndole encontrar un buen término, Sansón cogió zorras, animalitos, prendió en ellos, en las colas, amarrado con trapos y combustible, mandó, sí, con fuego y las arrojó por el campo de los sembríos de todo aquel pueblo y quemó toda la cosecha. Toda la cosecha. Los filisteos que gobernaban aquella región, al ver que Sansón había hecho este gran perjuicio, fueron y arremetieron contra el pueblo de Israel diciendo, ustedes nos entregan a Sansón o los matamos a todos. El pueblo, obviamente asustado, sí, logró ubicar a Sansón y le dijo, ¿qué has hecho? Nos van a matar por tu culpa. Y Sansón, sí, les dijo, bueno, ¿qué quieren? Entrégate a nosotros para entregarte a los filisteos. Y Sansón dijo, perfecto, yo me voy a entregar a ustedes, pero no me maten. Solamente amárrenme con cuerdas nuevas y entréguenme amarrado a los filisteos. Y eso fue lo que pasó. El pueblo lo tomó, lo amarró y lo entregó a los filisteos. Versículo número 14. Cuando ya lo entregaron, ahí surge el verso 14. Y así que vino hasta Ley. Los filisteos salieron gritando a su encuentro. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban entregando ¿a quién? A Sansón. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado. Es decir, como prácticamente como que tuvieran amarrado con papel quemado. ¿Sí? Sin fuerza alguna. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Verso 15. Y hallando una quijada de asno fresca. Y aquí viene el problema otra vez. El problema no era la quijada. El problema es que él como nazareo no podía coger cuerpo muerto. Pero igual lo hizo. ¿Sí? Porque recuerde, si quería vencer a los filisteos, con sus manos bien lo hubiese podido hacer si ya le había dado muerte ¿a quién? A un león. Cogió, dice, una quijada que estaba fresca, es decir, que todavía se podía ver en ella, ¿qué cosa? Carne. Cogió una quijada, sí, de asno fresca, extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres. Y perfecto. Y cualquiera diría, gloria a Dios, el Espíritu Santo todavía sigue manifestándose en mi vida. Diría cualquiera, hermano, no he perdido la unción. No importa lo que haga, no importa cómo viva, no importa lo que el mundo pueda ver de mí. Diga lo que diga el mundo, no me interesa. Dios me sigue usando. No importa si cojo cosa mortecina, no importa si como miel, no importa si me contamino o no me contamino. Cómo Dios me usa cada vez que predico, cómo la gente viene a Cristo, cada vez que oro, cómo se sana, cada vez que alzo las manos, oiga cómo el pueblo recibe, ministra, la gente danza, yo mismo brinco, todo hablo en lengua. ¡Qué lindo! El Espíritu Santo. ¿Sí me está entendiendo? Porque el Espíritu de Dios, ¿sí?, pese a todas las acciones de Sansón, seguía estando con él. Recuerda que Sansón ministró en su pueblo 20 años. No estamos hablando de 2 días. 20 años. La Escritura menciona ahora
En el capítulo número 16, ahora Sansón fue, dice verso número 1, fue Sansón a Gaza, que era la capital filistea, y vio allí a una mujer que dice que era panadera, que era pastora. ¿Qué cosa era? Era una prostituta, era una ramera, y se llegó a ella. Mire, y no hace mucho el Espíritu Santo lo había usado en una poderosa batalla, donde con una quijada de un asno le había dado muerte a 1000 de los filisteos. ¿Cómo el diablo puede cambiar, diría yo, tu gozo en llanto de un día para otro? Si no estás debidamente atento, ¿sí?, a tu vida espiritual. Hoy puede ser un culto maravilloso, mañana más tarde puedes estar pecando. Si tú no te estás cuidando las espaldas, sí, buscando el rostro de Dios como se debe. Hoy puede ser una preciosa, diría un precioso ayuno, hoy puede haber una preciosa liberación y mañana puedes estar volviendo a coger, sí, lo que no te es lícito coger. Y el Espíritu Santo seguirá estando allí. Ahora Sansón, sí, ¿estaba o no estaba casado? ¿Qué diría usted? Sí y no. Ahora Sansón se había llegado a una prostituta, a una mujer ramera, y se llegó a ella, dice el versículo número 1. ¿Sí? Pero en el verso 4, ahora le gustó otra. Después de esto aconteció que se enamoró. Bendito hombre. ¿Sí? Era un galán de telenovela. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret. Y esta fue la que le costó el precio. Llamada Dalila. Pero recuerda, el Espíritu Santo estaba siempre sobre él. Verso número, avancemos por favor. Versículo número 18 del capítulo 16. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. ¿Cuántos saben que el pecado te endulza, te cautiva? Porque esa es una, diría yo, sí, de las herramientas o de las fachadas que el enemigo, sí, usa. ¿Para qué? Para que un creyente pueda caer. Pero un hombre y una mujer de Dios siempre sabrá estar atento a todas las artimañas y estrategias del enemigo. Por eso es que un creyente debe de estar de continuo buscando su presencia, porque tú no sabes cómo el enemigo se presentará el día de mañana para hacerte caer. ¿Verdad? Escuchaba el otro día que todo va en función de la envoltura. Todo va en función de la envoltura. Si yo te doy, diríamos, un caramelo de pronto muy barato, si tú no aprecias ese tipo de caramelos, me lo podrías rechazar de golpe, de entrada. Te digo: hermano, ¿quiere? Usted dice: no, no quiero, gracias, hermano. Pero si te lo pongo en una caja, bien envuelto, con un pompo, le tiro perfume encima, le digo: hermano, ¿desea? Usted dice: claro, pues hermano, démelo. Y se lo lleva. Y es el mismo caramelo. El mismo caramelo. Así también viene el pecado. Si el pecado viene de pronto de una manera, diríamos así, abrupta, de una manera grotesca, tú dices: no, yo soy el santo de Dios. Pero si el diablo te lo trae bien envuelto, bien perfumado, ¿ah?,
con una bonita envoltura, ¿ah? Con lápiz de labio rojo, carmesí, con un perfume bien puesto, ¿verdad? Usted dice, hermano, yo la evangelizo. Esa alma es para Cristo. El asunto es, ¿qué tan apercibido estás para decirle no a la provocación del enemigo? No te confíes como lo hicieron en su debido momento fariseos y escribas. Es que somos hijos de Abraham. Es que en mí está el Espíritu Santo y Él me ha sellado. No te confíes de eso. Que hay mucha gente que ha tenido el Espíritu Santo en su vida y también le han permitido que el Espíritu Santo se vaya de su vida. No en vano la Biblia dice que Él, una vez entristecido, se va de nosotros. ¿O es que acaso David en sus cánticos, sí, no decía, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación? ¿Es que acaso no se le había perdido? ¿Es que acaso no había perdido él en su intimidad esa relación con su Dios, que llegó un momento que se sintió tan vacío que aún la alabanza que él cantaba ya no tenía el mismo sazón como cuando sale, aun si sea la pequeño coro, pero ungida con el Espíritu Santo? No es el contenido de la letra lo que le da sabor a la alabanza. Es, amado hermano, la unción que Dios puede depositar en esa letra a través de un corazón arrepentido. Ahí es donde la alabanza sube como olor fragante. Y la Biblia dice en el versículo número 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas o las 7 trenzas de su cabeza. Recuerda que cada trenza, ¿sí?, simbolizaba el Espíritu Santo de Dios. Los 7 Espíritus de Dios. Cristo los tenía completos. Cada trenza que era cortada era una comunión en Dios que se iba desvaneciendo. Y la Biblia menciona en ese sentido, fue cortada las 7 guedejas de su cabello y ella ahora comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó. ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que se apartó primeramente de él? ¿Qué fue lo que se apartó de él? Su fuerza. Su fuerza se había apartado de él. Amado hermano, el don que él tenía, el talento, la destreza, es que cuando uno ya pierde comunión con Dios, aun cuando sepas predicar, aun cuando sepas de pronto proclamar el evangelio, aun cuando sepas hacer el bien, como ya se perdió la comunión, pregunto, ¿lo querrás hacer? Ya no. Porque el mismo Espíritu te redarguye y te dice, tú no estás apto para esto. Tú ya no estás apto para servirme. Amado hermano, dice el versículo número 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, diría yo, él no lo pudo creer. Se dijo, óyelo bien, él se dijo, pero todo sucedió, recuerde, para él fue como que si fuese sido un sueño. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste, amado hermano, qué triste es ver en la vida de un creyente que no tenga ni siquiera la suficiente destreza para saber que ya Dios está con él, que ya Dios se fue de él, que ya el Espíritu Santo no es, ¿sí?, en ese sentido, su habitación. Qué pena, amado hermano, por aquellos que todavía no logran ver
que el Espíritu Santo, o diría yo, que ellos ya no son utensilios del Espíritu Santo, pero que por fuerza, como que si fuese un sueño, se ven ahí, pero el Señor ya no los ve ahí. Recuerda, mi querido hermano, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cuándo se viene a dar cuenta? Cuando comienzan los filisteos a caerle encima y él dice, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué ya no puedo pelear? ¿Usted cree que cómo le habrán caído los filisteos a Sansón? De a uno. ¿Ah? Como en balde le cayeron, hermano. ¿Sí? Como a montón. Es que cuando uno está con el Espíritu Santo, no importa si se te viene una avalancha, tú dices en el nombre de Jesús, ¡fuera! Y todos se van. Pero cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, ves al mundo como un grano, pero cuando el Espíritu de Dios ya no está en ti, ves un grano como un mundo. Ahora sobre Sansón vinieron filisteo sobre filisteo, y él de pronto ahí esperando, diría yo, encima, que caigan más, que sigan cayendo más, que en cualquier momento si me paro y los boto y a todos los destruyo y les doy muerte, como le di muerte también a esos 1000 con una quijada, o los voy a despedazar como lo hice con ese león con mis propias manos. Pero todo fue que él quiso pararse, y amado hermano, y no pudo mover ni un solo músculo, porque ya Jehová se había apartado de él. La Biblia dice, versículo 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, a la capital, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Qué triste desenlace. Por eso es que cuando uno, amado hermano, ha dejado a un lado su intimidad con Dios, ya la fuerza para orar no hay. Fuerza para reprender ya no hay. Sientes que has perdido cobertura, que has perdido respaldo de Dios. Dice, hermano, pero ore. Hermano, reprenda. Y ahí es donde usted dice, hermano, no puedo, me siento atado. Hermano, no puedo, me siento sin fuerza. ¿Por qué? Porque has perdido tu intensidad en el día a día. Porque si lo hicieras diariamente, amado hermano, te fortalecerías. Por eso es que muchas veces estás pidiendo ayuda a gritos. Hermanito, ore por mí. Vaya, ore, liberte mi casa. Veo bultos, veo demonios. Amado hermano, aprende a ver al Espíritu Santo en tu casa. Aprende a ver al vencedor. Aprende a ver a Dios en tu hogar, en tu matrimonio, en tu vida. Deja de ver tanto chamuco, como dicen por ahí. Aprende a ver la presencia de Dios. Solamente Él puede darte tus victorias. No permitas que tus peleas y tus luchas las peleen otros por ti. Tú tienes que pararte en el nombre de Jesucristo y vencer al primer enemigo que tienes en casa, tú mismo. Tú eres el primer enemigo que tienes que vencer. Tu carne, tus debilidades. Tú tienes, amado hermano, en el nombre de Jesús, que vencerte a ti mismo, para poder también, mi amado hermano, ser vencedor y enseñarles a otros a vencer. Esto no es confesión positiva. Esto, mi amado hermano, es una realidad en la vida de todo hombre y de toda mujer que ha sabido pelear sus batallas y salir más que vencedores. Me encanta la biografía de este hombre llamado Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse. Eso lo estaremos viendo obviamente el próximo día viernes. Todo es una propuesta de corazón. Si tus ojos miraren por los ojos de Dios, por la senda de Dios, si tus caminos, amado hermano, se ajustaran a los caminos de Dios, vieras la gloria de Dios en tu vida. El problema es que siempre estás huyendo, siempre estás acorralado y simplemente sobrevives con chispazos del Espíritu Santo.
La Escritura nos dice en el verso 21 que los filisteos le echaron mano, y lo primero que le hicieron cuando le echaron sin mano fue dejarlo ciego. Y un ciego ya no sirve para guiar. Un ciego ya no sirve para liderar. Y es lo primero, amado hermano, que viene luego de que el Espíritu Santo se va de tu vida. Ya pierdes visión espiritual. Y puedes estar en una iglesia, pero ya has perdido visión. Y como has perdido visión, recuerda que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y un ojo malo todo ve malo, porque ya no lo ve a través de la óptica del Espíritu Santo, lo ve a través de su carne. Y como lo ve a través de su carne, todo le parece mal, todo condena, todo critica, todo, mi amado hermano, todo es malo. Porque el Espíritu de Jehová ya no está sobre él. Lo primero que pierde es visión. Pierde, amado hermano, su mirada. Dice la Biblia, y le sacaron los ojos y de ahí le llevaron a Gaza. Y lo segundo es que lo ataron con cadenas, porque ahora, luego de su visión, perderá ahora también su fuerza. Está atado. Un hombre esclavizado, atado por cadenas, ya no hace lo que le pide su Señor, sino más bien, mi querido hermano, en cuanto al Señor nuestro Dios, sino a quien lo ha tomado como esclavo. Porque aquel que practica el pecado, esclavo se hace del pecado. Mas sin embargo, verso 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Yo creo, amado hermano, en la restauración. Yo soy un testigo de la restauración de Dios. Yo, al igual que usted, no soy muy diferente. He tenido también mis tiempos altos y bajos. He también sobrellevado en Dios una vida espiritual empobrecida. Pero también, amado hermano, he saboreado derrotas. He saboreado, mi querido hermano, el fracaso cuando uno pretende ser fuente de dos aguas. Pero creo en la restauración de parte de Dios. Sansón, es verdad, topó fondo. Y aun cuando posterior a su fracaso quedó ciego, la Biblia dice en el verso 22 que el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Yo soy medio calvo por naturaleza. Pero, amado hermano, no permita, luego de que ha caído tan bajo, no pretenda quedarse en ese lugar. Aún del hoyo en el que uno pueda caer, puede comenzar a pedirle a Dios que lo vuelva a hacer crecer. Y poderoso es Dios, amado hermano, para darnos el crecimiento. Poderoso es Dios para volver a hacer crecer lo que ha muerto. Y ahí, en su ceguera y en su esclavitud, su cabeza, dice la Escritura, comenzó a experimentar el crecimiento de su cabello. Y el verso 28 nos dice, entonces, y eso es lo que debemos de hacer. ¿Qué dice la Biblia? Clamó Sansón. ¿A quién? Al único que podía darle nuevamente la fuerza. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Qué preciosa oración. ¿Cuántos quisieran hoy hacer suya esa oración? Acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios,
para que me des una vez, tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Versículo número 29. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaban la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, y esto es lo que Sansón debió haber dicho desde un inicio. ¿Qué dice Sansón ahí? Muera yo, diría yo. ¿Entendiste, Sansón? Muera yo. Ese es el éxito para la vida cristiana. Porque cada día, decía Pablo, ¿qué decía con respecto a su vida? Muero. Cada día, mi querido hermano, hay que morir. Sansón entendió al final de sus días que él tenía que morir para que Dios comience a glorificarse. Como lo dijo Juan el Bautista, porque yo tengo que menguar para que él pueda crecer. Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más. Óyelo bien, y esto me encanta. Todo lo que Sansón hizo, estando en su desestabilización espiritual, no fue punto de comparación con lo que Dios hizo luego de que él reconoció en Dios que estaba equivocado. Porque en Dios, mi amado hermano, la última, diría yo, victoria que le concedió a Sansón fue mejor que todas aquellas que él logró disfrutar en su carne. ¿Por qué te complaces ahora con esta mediocre vida espiritual, pudiendo, amado hermano, disfrutar de un esplendor de gloria si solamente lo reconocieras de verdad en todos tus caminos, como se debe de reconocerlo? La Biblia dice en el versículo número 30, ¿sí?, en su segunda parte, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. ¿Quieres ver el mayor de los milagros en tu vida? Muere hoy ante los pies de Dios. Mátate en tus deseos carnales. Muere a la ociosidad. Muere a tu egoísmo. Muere ante tu yo y permite que Cristo viva en esplendor en tu vida. Y verás cosas, amado hermano, que tus ojos hasta el día de hoy no han visto, porque el Señor tiene cosas grandes y ocultas que tú no conoces desde el momento que tú te determines a morir hacia ti mismo. Muere a tu carnalidad. Muere a tus bajas pasiones. Muere, mi amado hermano, en aquello que tú sabes que le estás fallando a Dios. Y comienza a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, para que la gloria venidera sea mayor que la que ya has experimentado en tu vida. Pero Dios será el único que te la pueda dar cuando tú reconozcas, como lo dijo Sansón: acuérdate ahora de mí y fortaléceme. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos? Pero recuerda, para recibir fortaleza hay que morir. Hay que morir. Permítele a Dios en este tiempo, en esta mañana, en este tiempo de ayuno, que si una cadena tiene que romper, primeramente sea la nuestra. Porque una vez sacada la venda de nuestros ojos, una vez sacada la viga de nuestros ojos, podremos sacar la paja del ojo ajeno. Amén. Todo esto sea para la gloria del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Amantísimo Dios, he aprendido, Señor, por medio
de la vida de Sansón, por medio del pasaje de Santiago, de una misma vertiente no puede salir agua dulce y amarga. Oh mi Dios, del árbol de higos no puedo extraer aceitunas. Señor amado, ¿cuántas veces me has confrontado? ¿Cuántas veces al meter tu mano en este árbol has encontrado fruto bueno y también fruto malo? Y te has ido tristemente, pero aún así has conservado en mí el Espíritu Santo. Ahora entiendo por qué has permitido esta misericordia. Ahora entiendo realmente por qué todavía logro sentir en mi alma el remordimiento y el dolor. Porque es tu Espíritu queriendo tratar conmigo para que podamos proceder al arrepentimiento. Porque ahora entiendo, Dios, que yo tengo que morir. Basta ya de haber hecho lo que agrada al mundo. Señor, quiero definirme en ti. Quiero realmente acercarme con sinceridad, diciéndote tal como Sansón te dijo un día: Señor, acuérdate de mí y fortaléceme. Acuérdate de mí, Señor, y hazme morir. Morir aquello que me ha hecho daño tanto tiempo. No quiero vivir más confundido. No quiero vivir más entre tinieblas y luz. No quiero vivir, oh Dios, siendo tan solamente una marioneta de mis concupiscencias, de mi carnalidad. Oh Dios, toma por favor los hilos de mi vida. Toma, oh Dios amado, todo mi ser. No me desampares. Si he vivido en confusión, Señor amado, te pido perdón. Si he sido ciego viendo la necesidad, te pido perdón, Señor. Si sabiendo hacer lo bueno no lo he hecho, te pido perdón. Porque todo esto me es contado como pecado. Mi Dios, quiero pedirte en esta noche que de ahora en adelante tú comiences a hacer en mi vida mucho más de lo que yo ya he experimentado. Señor, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu poder. Quiero ver tus milagros. Pero sobre todo, oh Dios, que el mayor regocijo que yo pueda sentir desde esta tierra es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Oh Dios, ayúdame a tener una vida íntima contigo. Ayúdame a manifestar tu poder a los hombres. Que mi vida sea una carta abierta donde otros puedan leer la historia que tú estás escribiendo con la tinta de tu sangre y con la unción de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque en este tiempo he visto el precioso milagro del Espíritu Santo trayendo arrepentimiento y perdón a mi vida. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Aleluya.